بشهر الخير ومقدمه ينيخ. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares y compañeros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Aisa García. Estudié Ciencias Islámicas en la Universidad Al-Jura y para los que leen español he traducido el Corán del árabe al idioma español. Y inshallah voy a estar acompañándolos aquí estas últimas 10 noches de Ramadán. Y vamos a estar hablando, inshallah, vamos a analizar ciertos versículos del Sagrado Corán, tratando de ir un poquito más profundo en los significados del Sagrado Corán y reflexionando juntos sobre algunas historias de la sira, de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El versículo que quiero que analicemos hoy es un versículo que tiene que ver con el concepto del istighfar, de buscar el perdón de Allah, y cómo el istighfar es algo que nos protege del castigo, que nos protege de las cosas malas y que nos abre siempre las puertas del bien. Ustedes saben que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a hacer da'wah en la ciudad de la Meca, le decía a la gente que ya lo conocía que él era el mensajero de Allah y les recitaba los versículos del Sagrado Corán. Y como ustedes saben, los versículos del Sagrado Corán de la época de Meca hablan mucho sobre las historias de los profetas anteriores y hablan mucho sobre la vida del más allá. Y entre las historias que mencionan de los profetas anteriores es para decirle a esos pueblos que aquellas personas que sigan a los mensajeros recibirán la gracia de Allah, pero aquellos que rechacen a los mensajeros se exponen al castigo, los distintos castigos que Allah Azza wa Jal desciende sobre los pueblos que rechazan a los profetas. Y había algunos de esas personas de Quraysh que no solamente rechazaban al profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que además de rechazarlo, lo desafiaban y le decían: si realmente eres un mensajero de Allah, haz que Allah descienda el castigo ahora. Entonces Allah Azza wa Jal desciende un versículo del Sagrado Corán, que es el que vamos a analizar ahora, y dice: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Azza wa Jal lo primero que dice en esa respuesta a ese desafío de los incrédulos, que querían que para demostrar que él realmente era un mensajero de Allah, que Allah descienda el castigo sobre todos en ese momento, Allah Azza wa Jal dice: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah nunca iba a descender el castigo sobre un pueblo en el cual está dentro de ese pueblo, entre esas personas, el mensajero de Allah. Y los sabios le llaman a este versículo del Sagrado Corán el versículo de las dos garantías. Porque en este versículo Allah Azza wa Jal establece que si dos cosas suceden, Allah nunca iba a descender el castigo sobre estas personas. La primera de ellas es la presencia del mensajero de Allah. Ahora, cuando yo estaba traduciendo el Corán, hay ciertas sutilezas en el idioma árabe que nos permiten entender significados más profundos del Corán. Ustedes saben, en el idioma árabe y en el idioma español también, si nosotros queremos referirnos a algo que sucede solamente una vez, utilizamos los verbos. ¿Sí? Comió en el pasado, come en el presente, comerá en el futuro. Está hablando de algo que sucede solamente una vez. Pero si queremos decir que eso sucede todo el tiempo, lo transformamos en un ism o en un sustantivo. ¿Sí? Comer, eso es
algo que es permanente, comer. Entonces, en este versículo, Allah Azza wa Jal, cuando menciona estas palabras, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, Allah no iba a castigarlos, es decir, una vez, وَأَنْتَ فِيهِمْ. Es decir, mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estuviera entre la gente de Quraysh, Allah nunca iba a descender en ese momento el castigo. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam es eterno. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam está en ese momento en la Meca, pero puede desaparecer porque hace la hijra o puede fallecer. Puede morir como murió el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, esa garantía de que no iba a bajar el castigo era muy temporal. Pero ese versículo, cuando uno lo lee, puede pensar que es uno de esos versículos que son de advertencia. Tengan cuidado con. Como Allah Azza wa Jal describe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue enviado Bashiran wa Nadhiran, es decir, como advertidor. Pero inmediatamente Allah Azza wa Jal nos dice que si el profeta sallallahu alaihi wasallam no está, también hay otra garantía para proteger a las personas de que descienda el castigo de Allah. Y esa garantía es que la gente pida perdón. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ahora, quiero que reflexionemos sobre esta regla de los nombres y los verbos que le dije anteriormente, porque nos va a dar una dimensión más profunda del ayah. Porque en la primera parte dice وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, Allah no iba a castigarlos en ese momento mientras el profeta estuviera allí. Y luego dice وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Y Allah no iba, y Allah Azza wa Jal no usa un verbo para describir el castigo en esta situación, sino que lo transforma en un ism, porque es la sifa de Allah, la cualidad, la descripción, el atributo de Allah. Y dice, Allah nunca iba, Él como atributo, a ser castigador. Es decir, el castigo de Allah nunca iba a descender. ¿Sobre quiénes? Y lo interesante es lo que viene después, porque dice وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Y yastaghfirun, pedir perdón, está en tiempo de verbo. Porque si Allah Azza wa Jalla hubiera dicho وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ, es decir, si ellos fueran constantes en decir perdón, significa que la garantía para que el castigo de Allah no descienda es únicamente si todo el tiempo las personas están pidiendo el perdón de Allah. Y Allah Azza wa Jalla sabe que eso es imposible. No podemos estar todo el tiempo pidiendo perdón y todas las personas pidiendo perdón. Y entonces en esa situación este ayat sería un ayat de advertencia muy severa. Pero Allah Azza wa Jal dice, Allah jamás castigaría, mu'adhibahum, nunca castigaría, wahum yastaghfirun, es decir, si ellos de tanto en tanto, como un verbo, en algún momento del pasado, en algún momento del presente y en algún momento del futuro, piden perdón. Es decir, Allah Azza wa Jal nos garantiza que si nosotros tenemos esa constancia de volver a Allah, de buscar el perdón de Allah, y Allah Azza wa Jal sabe que nosotros somos seres humanos que nos olvidamos, pero que de tanto en tanto volvemos a Allah y nastaghfir, pedimos el perdón de Allah, entonces Allah Azza wa Jal nos garantiza que no va a descender sobre nosotros el castigo de Allah. Y entonces este versículo, que parecía un versículo de una advertencia severa, se transforma en un versículo de albricia. Porque si de tanto en tanto recordamos pedir perdón a Allah, tenemos la garantía de Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán que el castigo no va a descender. Y por eso los sabios dicen que este versículo ingresa dentro de aquellos versículos y aquellos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre fadlul istighfar, sobre las virtudes de pedir perdón, de volver
Allah Azza wa Jal y pedir perdón por nuestras faltas y nuestras negligencias. Quiero a Allah Azza wa Jal concedernos ser de aquellos que vuelven a Allah, que saben sobre sus limitaciones, que saben sobre sus faltas, sobre sus pecados, y que siempre vuelven a Allah Azza wa Jal y piden su perdón. Y quiero a Allah Azza wa Jal protegernos de todo mal, protegernos de todo castigo, sobre todo del castigo de Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.